Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Alabamos y bendecimos a nuestro Dios, el único, el grande, el poderoso, el que llena todas las cosas, el que llegó a tu vida y a mi vida, el que nos ha bendecido con toda bendición espiritual, el que puso en el corazón de nosotros esperanza y un gozo grande. Bendecimos a ese Dios y siempre habrá para Él alabanza en nuestra boca. Y en ese nombre que está sobre todo nombre, te bendecimos a ti y a tu casa y rogamos a Dios que a través de la palabra en este día Dios te visite, te ministre, te edifique, te levante, te inspire, te llene y te dé todo lo bueno del cielo y que sea hoy un día de gloria para ti. Te invitamos a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ven con nosotros. Amados, el Señor, nuestro Dios, ha seleccionado el Salmo 18 como capítulo para estudiar porción bíblica de estudio. Salmo 18. Leemos versículo 16 en adelante. Dice así: envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó a lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia y conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Que Dios nos bendiga a través de la palabra hoy. Este cántico lo cantó David, siervo de Jehová, el día que Jehová lo libró de los enemigos, especialmente de Saúl. Así comienza el salmo. En la cabeza de este salmo, en la introducción de este salmo, dice que David escribió este salmo para celebrar la victoria o las victorias que Jehová le dio cuando él peleaba contra sus enemigos, especialmente contra Saúl. El salmo es un salmo de guerra muy hermoso donde él habla de los triunfos que el Señor le dio a él. Jehová peleó a su favor.
Y aquí en esta porción hay algo que Dios nos quiere decir a nosotros como congregación. En este Salmo 18, yo quiero que ustedes vean algunas cosas de lo que dice David. La manera como Dios juzga. Es muy importante que sepamos cómo Dios juzga, cómo es el juicio de Dios. Entiendan que el juicio de Dios no necesariamente es para dar un veredicto final de condenación o salvación. Nosotros ya fuimos juzgados el día de la cruz. Cristo dijo cuando iba hacia la cruz: ha llegado el juicio de este mundo y el enemigo ha sido echado fuera, porque nada tiene conmigo. Quiere decir que Jesús había vencido al diablo, el diablo no lo podía acusar. Ahora iba como hombre perfecto a darle una ofrenda perfecta al Padre en la cruz del Calvario. Y en esa condenación que él iba a recibir sustituyendo al pecador, el mundo entero iba a ser juzgado en la cruz. Por eso es que los hombres ahora no se pierden por ser pecadores, se pierden por rechazar la oferta de salvación que Dios hace en el Hijo. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hoy nos salvamos, no por una justicia nuestra, sino por una justicia de aquel que vivió sin pecado, Jesús. En la cruz fue el juicio de este mundo. El que acepta la cruz como medio de salvación pasará el juicio de Dios. Entonces, aquí no se está hablando de un juicio para ejecutarnos. Aquí está hablando de un juicio donde Dios viene a deliberar, donde Dios viene a corregir. Esto está malo, tú arréglame esto, tú detente, tú te paralizo, tú te deshonro, tú te degrado, a ti te destituyo, a ti tal cosa, tú has sido infiel, échate a un lado. Ven, fulano, ocupa el lugar de fulano. Eso es juicio. Eso es lo que hace un jefe, un manager cuando llega a una compañía y hay un desorden, hay pérdida. Que hace un análisis y dice que dice, ¿qué es lo que ha sido? Mira, aquí hay un montón de gente que llega tarde al trabajo y que no produce. ¿Quiénes son? Dámelo aquí a la lista. Están despedidos. Ahora vamos a buscar personas nuevas. O es manager y es infiel, vamos a ponerlo a barrer ahí el piso, a denigrarlo para que comience desde abajo a ser fiel, porque se le honró y no supo vivir en honra. Así que vaya allá abajo a comenzar de nuevo. Y entonces establece un orden y comienza a evaluar a ver si la casa ahora funciona bien con esas nuevas medidas. El pueblo que teme, cuando ve a Dios que desciende, cuando ve a Dios que habla, se somete y dice: somos siervos del Señor. Es una honra ser hijos de la casa, porque debiéramos estar excluidos de la gracia, y hoy somos casa de Dios. Como dice el apóstol, esa casa sois vosotros, si es que perseveráis hasta el fin. Somos la casa de Dios. Somos bienaventurados. Pero un día Dios nos pedirá cuenta por esa bienaventuranza, porque la gracia de Dios aumenta el juicio, y eso no se predica, pero Dios me lo reveló. Está en las Escrituras. Por eso el apóstol dice que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Si le haces bien, estás aumentando el juicio sobre él. Cuando Dios da más, juzga más. Y justamente ese es el tema de hoy. ¿Cómo juzga Dios? Van a ver una palabra clave acá. Vengan conmigo. Versículo 20. Salmo 18, 20. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Párate ahí. Acuérdense que David te está hablando en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo. Justicia de acuerdo a la ley era vivir en conformidad con los mandamientos del Señor. La Biblia habla, por ejemplo, de Zacarías y Elizabeth, que la Biblia dice, los dos viejitos
padres de Juan el Bautista, que ambos eran justos delante de Dios, andando sin reprensión en todos los mandamientos y estatutos del Señor. No es que eran perfectos, no es que eran impecables, era que vivían una vida piadosa en el temor de Dios, procurando obedecer a Dios en todo. Eso es lo que Pablo decía cuando decía: yo soy hebreos de hebreos en cuanto a la ley fariseo, y en cuanto a la justicia de Dios irreprensible. Eso en cuanto a las letras, el apóstol Pablo. Pero quiere decir una vida piadosa. Y David, que tenía el corazón de Dios, que ustedes saben que cometió errores, pero cada vez que cometía errores se sabía arrepentir, que podía identificar el juicio de Dios, y que era tan maduro, a pesar de que vivió en el Antiguo Testamento, que recibía de Dios de igual manera la misericordia como la justicia de Dios. Porque cuando pecaba contra el Señor y el Señor lo exhortaba, como el caso cuando vio a Natán, dijo: yo he pecado contra Dios. Y cuando lo maldecía Simei, atribuyó la maldición como que venía de Dios. Y cuando los sacerdotes vinieron, Abiatar y Sadoc, con el arca, como diciendo: Dios va a estar con nosotros, porque el sacerdocio está contigo, los levitas están contigo, y el arca de Dios está a tu lado. Así que pobre de Absalón. Y David le dijo: devuelvan el arca. Yo no quiero arca. Y Abiatar, devuélvete tú allá, váyanse ustedes allá. Yo no lo necesito a ustedes ahora, yo necesito a Dios, porque yo lo desagradé. Y yo no volveré hasta que no se agrade de mí. Y si se agrada de mí, yo volveré a ver el rostro a él y al arca en el templo. Yo no quiero usar la gloria de Dios como una superstición. Yo amo a Dios y yo le ofendí. Y yo he traído consecuencias para mi casa, porque él me lo dijo: por cuanto yo pequé, la espada no se apartará de mi casa. Yo asumo responsabilidad. Yo no voy a culpar a nadie. Por eso cuando Absalón murió, lloraba: Absalón, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar tuyo? El que debe estar muriendo soy yo, porque fui yo el padre que abrí el pecado. Fui yo que abrí la puerta del pecado en mi casa. Y ahora mis hijos están muriendo por causa mía. Eso se llama responsabilidad. Y así es que Dios quiere que tú y yo tengamos el corazón de Dios. Un hombre con ese corazón, cada vez que se humilla, Dios lo escucha. No importa que haya errado, hay perdón para que tiene ese corazón. Porque bíblicamente eso se llama hacer justicia. Porque justicia, en último análisis, es la manera de Dios pensar. Es la manera de Dios ser. Es la manera de Dios obrar. Cuando Juan el Bautista rehusó bautizarse, Jesús le dijo: déjalo, Juan, que así conviene que se cumpla toda justicia. En ese momento era la voluntad de Dios que Juan bautizara a Jesús, aunque Jesús no necesitaba bautismo, porque era la voluntad de Dios, ya era justicia. ¿Están entendiendo el concepto de justicia? Todo lo que es voluntad de Dios es justicia. Cuando usted tiene el corazón de Dios, usted se somete a todo lo que es de Dios, aunque usted no lo entienda, aunque usted no esté de acuerdo. Amén. Amén. Aunque le sea duro, aunque le sea pernicioso a usted, aunque le sea a usted de pagar un precio, aunque no le favorezca eso, usted dice: bienvenida a la justicia de Dios, porque tú eres el juez y yo soy el pecador. Y lo tuyo siempre es bueno, aunque yo no lo entienda. Porque tú eres incapaz de hacer lo malo, porque tú eres bueno. Y de lo bueno no sale lo malo. Amén. Amén. Eso se llama entender a Dios. Eso se llama someterse bajo la poderosa mano de Dios. Y aquí hay una palabra clave, y es la palabra conforme. Miren la que la repite 2 veces: Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Entiéndase que justicia es que David había vivido una vida piadosa, sometida a la ley, procurando obedecer a Dios. Posiblemente entre los miles y miles de mandamientos, preceptos, estatutos, algunos violaba David sin querer, pero él decía: líbrame de lo que me son ocultos, líbrame de los pecados por hierro, como decíamos el martes, y guárdame de soberbia,
para que la soberbia no se enseñoree de mí. Presérvame en tu rectitud. Porque para Dios es más importante amar la justicia que aún que hacerla. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces queriendo, por nuestra incapacidad, no la logramos hacer. Pero por lo menos tenemos un corazón puro y recto para reconocer nuestra debilidad, buscar la fuerza de Dios, empeñarnos en rogar hasta ser oídos para que Dios enderece nuestros caminos. Entonces podamos caminar con Él. Y esa es la justicia que habla David acá. No era justicia como la de Cristo, que nunca pecó. Es la justicia de un hombre que quiere agradar a Dios, que le temía y sabía ser corregido en cualquier momento, que no andaba con engaño, con mentira, con rejuego, que no andaba con orgullo, que no le importaba ser avergonzado públicamente con tal de agradar a Dios, que no amaba más su vergüenza que a Dios. Eso entiendo yo por justicia en la vida de David. Entonces dice ahí, Jehová, ¿qué cosa? Jehová me ha premiado. ¿Qué cosa? Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. ¿Cuántos saben que Dios premia al que anda en justicia? Amén. Dios te premia. ¿Saben lo que es un premio? Un premio no es algo fortuito, algo al azar, como el que juega un número de lotería y hay 50 millones de posibilidades a ver si pega con la suerte. No. Sabe Jehová recompensar a los píos. Premio. Y miren la palabra conforme. Diga conmigo, conforme. Conforme con, según, de acuerdo a, en armonía con. Y vuelve a la palabra conforme. Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. ¿Saben lo que son las manos en la Biblia? Las obras. Cuando David dice en el Salmo 26, levantaré mis manos y te adoraré con manos limpias, era porque al entrar al santuario los sacerdotes tenían el lavacro para lavarse las manos. Y nadie podía ministrarle, ningún sacerdote podía entrar al lugar santo si no se lavaba las manos primero en el lavacro. Usted va al muro de los lamentos en Israel, y si usted es judío, hay una fuente allí para que usted se lave las manos antes de poner las manos en el muro. Porque el judío entiende, aunque es algo ceremonial, pero está representando una verdad. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y el puro de corazón. Eso fue lo que Dios le dijo a Caín cuando se enojó porque Dios no aceptó su ofrenda. Le dijo, si tú haces lo bueno, no te voy a premiar, pero si estás haciendo lo malo, te voy a felicitar. No. Juicio de Dios se dará a cada uno de acuerdo en conformidad a sus obras. Si sus obras están de acuerdo a las de Dios, son aprobados. Si sus obras están divorciadas y son ajenas a la voluntad de Dios, pues tú recibes esta aprobación de Dios. Así juzga Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Miren ustedes. Conforme fue premiado porque vivió conforme a la justicia de Dios. Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Noten la palabra conforme. De acuerdo a. ¿Usted está escuchando? ¿O está solamente oyendo? ¿Está escuchando o está oyendo? Porque oír es simplemente usar el sentido llamado oído. Escuchar es concentrarse para entender y obedecer a Dios. Dice el 21, porque yo he guardado los caminos de Jehová. ¿Qué he guardado yo? ¿Saben lo que son los caminos? Los caminos hablan mucho, porque los caminos tienen que ver con propósito de Dios, con conducta de Dios. Todo lo de Dios tiene un camino. Todo lo de Dios desemboca en un propósito. La Biblia dice,
El fin de la ley es Cristo. Fin es la palabra griega telos. El objetivo de la ley es Cristo. En otras palabras, la ley es un ayo para llevarnos a Cristo. La ley debe conducirnos a Cristo. Y cuando estamos en Cristo, obtenemos la salvación. Porque Cristo es el Salvador. El salmista en el Salmo 119 habla de los caminos de tu ley, de los caminos de tus mandamientos. Todo lo de Dios tiene un camino, porque desemboca en un propósito. Y David dice: yo no solamente he guardado tu justicia y he andado en limpieza de manos o de obras, sino que yo he guardado los caminos de Jehová, los propósitos de Dios. Pablo habla del propósito del propósito del mandamiento. El propósito del mandamiento, Timoteo, es este. El propósito de la fe es este. Ese es el camino. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Guardé y no me aparté. Diga conmigo: guardé y no me aparté. Escuchen ahora. Pues todos tus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Ahí, ¿recuerdan ustedes cuando estudiamos el Salmo 19 que habla de los juicios y habla de los estatutos y de los mandamientos y de la ley? Pues aquí está hablando de la palabra de Dios. Pues todos tus juicios estuvieron delante de mí. Estuvieron delante de mí. Los analicé. Los consideré, los apliqué a mi vida y no me he apartado de ellos. Escuchen el 23. Fui recto para con él. Ya está entrando más profundo. Ya está entrando en motivación. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. David reconocía que tenía maldad. ¿Cuántos reconocen que tiene maldad en el brazo? Dios no espera que tú no tengas maldad. Dios espera que tú no te sometas a la maldad. Eso se llama ser recto de corazón. Cuando la impiedad tuya no te gobierna. Todos por dentro tenemos el mal. Desde la cabeza hasta los pies estamos dañados. Por eso Dios nos dice: no me importan tus debilidades, me importa la actitud tuya hacia mí, hacia mi palabra, hacia mi consejo, hacia la voz del Espíritu que te habla. Nos podemos engañar a nosotros mismos y podemos mostrar apariencia para engañar a los demás, pero hay alguien que no solamente conoce el corazón, sino que lo sabe pesar. Y Dios viene hoy y te dice: esto es lo que yo juzgo, el corazón. Yo quiero mirar si tu vida está en conformidad a mi justicia. Si tu corazón se inclina a la limpieza. Si en tu corazón hay deseo de guardar mis juicios y estatutos. Si eres recto de corazón. Porque eso es lo que Dios juzga. Dios cuando juzga es todo conforme, de acuerdo a. En el juicio de los hombres, el juez se sienta, el fiscal acusa, el abogado defiende, el jurado considera. Una persona es juzgada de acuerdo a sus obras y presentan los alegatos para ver si es culpable o si es inocente. Es conforme a sus obras. Una estrategia de los abogados cuando hay un testigo es tratar de anular la credibilidad del testigo. Diciendo: este hombre usted no le puede creer porque en tal tiempo este hombre engañó al gobierno, no le pagó los impuestos. Usted no le puede creer a este hombre porque este hombre en tal vez hubo un juicio aquí como testigo y habló mentira. Y aunque sea testigo de verdad, que en realidad estuvo en el crimen, el juez, todo el mundo dice: si mintió 3 veces,
¿Cómo sabemos que está diciendo la verdad hoy? En ningún tribunal se le crea un mentiroso. Por eso es que el cristiano tiene que andar piamente en Cristo Jesús, para que ni el diablo tenga nada que decir de nosotros. Amén. 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 Cuando usted anda conforme a la palabra de Dios, conforme a la integridad de Dios, conforme a los caminos de Dios, usted es recto con la palabra de Dios. Usted ha sometido a la maldad, como dice David, yo he sometido a la maldad al temor de Dios, para que mi maldad esté sometida al temor de Dios. Y el Espíritu de Dios que está en mí, que me controla, que me gobierna, y el temor de Dios que es el freno en mi vida, me aparte del mal, para yo andar en el camino de su agrado. Amén. Amén. Dios no quiere que confiemos en nuestra propia justicia, pero Dios quiere que andemos en justicia. ¿Te entendió? Porque hay quien dice, yo no confío en mi justicia. No, eso no significa, eso no significa que Dios no quiere que usted ande en justicia. Porque Cristo lo salvó a usted en justicia, para que usted ande en justicia. Y esa es la parte del evangelio que no se entiende hoy. Queremos ser tan idealistas con la gracia que negamos el propósito de la salvación. El propósito de la salvación es vete y no peques más. El propósito de la salvación es que tú vivas de acuerdo al reino. Él pagó los primeros auxilios de la salvación. Los primeros auxilios de la salvación es pagar la deuda que tú no podías saldar. Hacer la obra que tú no podías hacer para hacer justicia, la hizo uno por ti. Para llevarte a Dios, para que ahora tú no seas siervo del pecado, sino de la justicia del reino de Dios. Amén. Pero hay quienes solamente enfatizan que son salvos para ir al cielo. Pero yo no sé qué van a hacer en el cielo. Parece que van a ser turistas en el cielo. Parece que van a pasar todos los días. Yo me salvé, aleluya, soy salvo. Aleluya, confío en Cristo, aleluya, aleluya. No, confío en Cristo y qué. Confío en Cristo y qué. ¿Para qué te salvó? ¿Para qué te salvó? ¿No es para que tú vivas el reino de Dios? No vino desde el cielo a traerte el reino para que tú ores, hágase todo en mi vida como se hace allá arriba. No te trajo la vida del Padre. Eso es salvación. Amén. Amén. Librarte de la condenación es parte de la salvación, para que tú puedas vivir a Dios y disfrutar de la salvación y alcanzar el objetivo de tu llamamiento. Amén. Esa es la verdadera gracia. La gracia que tiene propósito. No la gracia que te da licencia para seguir viviendo como vivías antes de Dios salvarte, sino la gracia que produce fruto para comprobar que Dios te salvó. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que viendo vuestras obras glorifiquen al Padre que está en el cielo. Fui recto para con Él. Eso es lo primero que Dios va a juzgar cada vez que se sienta a juzgar. Porque Dios, el juicio comienza en el corazón y termina con las manos, con las motivaciones, y después con las manos, porque las manos son las obras. Levantaré mis manos en inocencia. En otras palabras, yo andaré en obras correctas. Pero nunca se puede andar con obras correctas y con manos limpias. El corazón está sucio. Por eso David decía, soy recto para contigo. Y yo me guardo. ¿Por qué? Porque yo me he guardado de la maldad. Yo no voy a permitir que la iniquidad se apodere de mí. Como decía Martín Lutero, usted no puede evitar que las aves vuelen por encima de su cabeza, pero podemos evitar que hagan nidos en nuestra cabeza. Los pensamientos van a volar por ti. El asunto es que no se detengan. Las miradas concupiscentes van a venir a tus ojos, pero el santo dice, Señor, líbrame. Que mis ojos no vean vanidad, que mis ojos no vean iniquidad, que mis ojos no se presten para el pecado. Aunque tenga que hacer un gran esfuerzo para alinear este auto que está desalineado. Tiene que hacer una fuerza para meterlo al carril de la rectitud. Amén.
Amén. Y dice el versículo 24, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia. Ya saben qué justicia. Otra vez, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Otra vez, de acuerdo a la limpieza, de acuerdo a su justicia. Dios cuando juzga, juzga conforme al corazón. Y después mira las obras. Porque hay obras aparentemente buenas con motivaciones falsas. Yo le dije a alguien, hay muchos que tienen apariencia de piedad y no tienen piedad. Y hay quienes tienen piedad y no tienen apariencia. Yo prefiero tener piedad sin apariencia. Que apariencia de piedad. Porque lo importante no es tener apariencia delante de los hombres. Porque el juicio de un hombre no vale nada. La evaluación de un hombre no vale nada. Para un hombre tú puedes ser el santo más grande y no vale nada. Pero para Dios es muy importante. Porque el que aprueba es Dios. Amén. Escuchen ahora. Ese concepto del conforme, ahora comienza a aplicarlo David. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Entonces, en el juicio de Jehová, que siempre conforme a la motivación, conforme a la actitud del corazón, conforme a la sinceridad, conforme a la justicia de la persona, conforme a la limpieza de la persona. Y conforme a la misericordia de la persona. ¿Saben ustedes? Escuchen este pensamiento. Solo lo que es como Dios agrada a Dios. Y Dios solamente aprueba lo que es semejante a Él. Y cuando Dios juzga y ve que un corazón no es misericordia, dice, este no es corazón mío, porque yo soy misericordioso. Los hombres cuando juzgan de acuerdo a la ley, a la constitución. Dios juzga de acuerdo a su palabra, pero de acuerdo a lo que Él es. Y eso Jesús lo ilustró en la parábola de los deudores. Hubo un deudor, un siervo que no podía pagar, tenía una deuda, que la voy a decir porque es un cálculo una vez. Este hombre debía a su señor en dólares americanos $9 millones. Y dijo, Señor, ten paciencia que yo te lo voy a pagar. Y va a haber un siervo que no tenía salario. Le estaba diciendo al Señor que esté paciente, que le va a pagar 9 millones. Que si ahora es mucho dinero, en los días de Jesús 9 millones, ay Dios mío, eso eran billones. Y el pobre siervo dice, ten paciencia que yo te lo voy a pagar. Ni siquiera ganaba el mínimo, porque un siervo no tenía salario. ¿Cómo va a pagar? Pero el Señor se compadeció y lo perdonó. Pero luego el Señor supo que había alguien que le debía 16 centavos. Se lo estoy poniendo en cálculos en cuanto a las monedas para que lo entiendan, porque si no, no lo van a entender. Eso de denarios, usted no lo va a entender. Entonces escúchelo en dólares. Le debía, $16 le debía. Le perdonaron 9 millones y mandó a la cárcel a su hermano por $16.
Cuando lo supo el Señor, el juez se enojó. Y dígalo, métanlo a la cárcel hasta que pague el último cuadrante, que sería el último penny, como dicen aquí. El último centavo. Imagínense, se lo van a condenar debiendo 9 millones, pagando el último centavo. Es cadena perpetua 7 veces. Usted sabe lo que usted le perdona 9 millones y manda a la cárcel a su hermano por 16. Ese es el promedio del perdón en nosotros. Que estamos, ay Señor, perdóname, ay, perdóname. Pero nos enojamos si Dios perdona a alguien. Ay, 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 ay. Dios mío, qué espíritu. En vez de decir, ay Señor, sí ten misericordia, como la tuviste de mí, Señor, como tú siempre la tienes conmigo, Señor. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia al día del juicio. Porque Dios juzga conforme al corazón. Con el misericordioso te mostrarás como misericordioso y recto para con el hombre íntegro. ¿Cómo trata Dios a los rectos? A los íntegros, rectamente. Y a los rectos, íntegramente. Y a los misericordiosos, con misericordia. Dios nunca se ha enojado con alguien por ser misericordioso. Nunca Dios en la Biblia condenó a alguien por ser misericordioso. Pero con el severo, más adelante lo van a ver, se muestra bien severo también. Eso nos ayuda a tener buenas motivaciones de corazón. Porque es fácil aplicar el juicio a los demás y la misericordia para nosotros. Y Dios mira el corazón. A ver, ¿qué hay en tu corazón? ¿Cuántos saben que Dios ama la justicia? Y Él juzga con justicia. Dice, con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio. ¿Cómo se muestra Dios con el limpio? Limpio. Qué lindo. Es conforme a como tú hagas, Él hace. ¿Eres misericordioso? Se muestra misericordioso. ¿Eres justo? Te manifiesta justicia. ¿Eres limpio? Te manifiesta limpieza. ¿Eres íntegro? Te da rectitud. ¿Eres recto? Él te da integridad. ¿Cuánto aprendemos con las escrituras? Somos enseñados. Dice Isaías que cuando Él habla, los hombres aprenden justicia. Y eso es lo que estamos ahora aprendiendo, justicia. Yo le pido a Dios que me ayude a yo juzgar justo juicio como juzgaría el Padre. Siempre quiero que el día que yo me siente, Él tenga misericordia de mí. El 26, limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso. ¿Cómo se muestra con el perverso? Severo. La Biblia dice que Jehová siempre está irado con el impío. Todo el tiempo dice. Siempre está irado con el impío, Dios. Se muestra bien severo con el impío. Ahí viene la enseñanza. Que el Señor no quiebra la caña cascada. Pero cuando alguien es perverso, que hay maldad en su corazón, ahí le aplica todo el peso de la ley y de la justicia del castigo. Porque Dios juzga conforme a la intención del corazón. Y en esa persona hay engaño, hay mentira, hay perversidad. Y ahí le explica todo el peso de la severidad de su juicio. Hasta la venganza le cae encima. Por eso es que si usted quiere estar bien en el juicio de Dios, líbrese de la perversidad y de la maldad y limpia su corazón de toda impureza.
Estamos aprendiendo, amados. Yo espero que usted nos diga, qué lindas palabras. Yo estoy diciendo, wow, Señor, ayúdame a ser íntegro. Ayúdame a que no haya maldad ni perversidad en mi corazón. Ayúdame a ser compasivo con los demás y misericordioso. Dios mío, ayúdame, Padre. Usted lo está deseando con todo su corazón. Eso es lo que Dios espera de nosotros en este tiempo de juicio. Dice aquí el 27, porque tú salvarás al pueblo afligido. Ahí viene. ¿Tú qué? ¿Usted cree que es una casualidad que si usted une la parte final de 26 con la primera parte de 27, y severo serás para con el perverso? ¿Por qué? Es una explicación. ¿Por qué? Tú salvarás al pueblo afligido. El que perverso, Dios le aplica toda la severidad. Pero que está afligido, diga humillado. No le va a dar en la cabeza si ya está en el suelo. Hermanos, por toda la Biblia está eso. Por toda la Biblia está eso. Por toda la Biblia está. Dice que Él es el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo, pero desciende de lo más elevado para vivificar el espíritu de los quebrantados. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, porque a su tiempo Él nos exaltará cuando llegara el tiempo. Porque el que está afligido, Jehová no lo aflige más. El que está humillado no le rompe el bate en la cabeza, no le da un mazazo en la cabeza. Ya está humillado, ya está en el suelo, ya está quebrantado. Ya la palabra de Dios lo golpeó, ya está llorando en la presencia, ya está pidiendo perdón, ya está reconociendo que se equivocó. ¿Qué más le va a hacer Dios a esa vida sino restaurarla y levantarla? Porque el propósito del juicio no es condenar, sino restaurar. Eso es para los que no son perversos y malos e inicuos. Eso no para los rebeldes, ni para los hipócritas, ni para los engañadores, ni para los que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. No, está hablando los humildes, los sinceros, los misericordiosos, los que quieren ser limpios, los que quieren ser íntegros, los que quieren ser rectos, los que quieren ser preservados de la maldad y del orgullo, que quieren un cambio, aman el corazón de Dios y quieren ser como Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, ellos verán a Dios. ¡Aleluya! Amén. Amén. Severo serás con el perverso. 27. Porque tú salvarás al pueblo afligido. Hermanos, por eso Dios nos manda a vivir en humillación todo el tiempo. Dios no humilla al que está humillado. Dios humilla a los soberbios. Porque el que está humillado ya está humillado. Ya no hay que humillarlo más. Yo he aprendido eso de Dios. Hay algo en el corazón de Dios que se enternece. Dios, corazón de Dios, se quebranta cuando ve a alguien quebrantado. Para mí un extremo, cuando Dios por el profeta le mandó un mensaje a Acab, que era un perverso, y le dijo: este es el castigo que va a venir en tus días. Y él se deprimió, se afligió y se humilló. No por arrepentimiento de rectitud de corazón, sino porque temió al castigo. Y Dios le dice al profeta: ¿has visto a Acab cómo se ha humillado? Por cuánto se ha humillado, no enviaré el mal en sus días. Qué lindo es Dios. Él sabía que Acab no estaba arrepentido, que era simplemente temor al castigo. Pero dice, lo vio en el suelo y dice: ay, mire, Elías, ¿cómo lo vamos a Eliseo? ¿Cómo le vamos a dar a este? Le damos un... ay, pero mira cómo está en el piso llorando. Le vamos a dar un golpe en sí. No, yo soy juez misericordioso.
¿Cómo voy a exigir de los súbditos y de los siervos que sean misericordiosos si no lo soy? Hay dos cosas que ama Jehová: la rectitud de corazón y la humildad. La rectitud de corazón es desear, querer, esforzarme por ser puro delante de Él y tener el temor reverente suficiente como para apartarme del mal y andar siempre humillado bajo la poderosa mano de Dios. Hermanos, eso no se compra en una farmacia. Eso no lo venden en los clubes religiosos de la cultura eclesiástica evangélica. No. Jesús dijo: yo te invito a que de mí compres oro afinado en fuego. El que tenga sed venga y beba y coma gratuitamente. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. En Jesús se consigue eso, mis hermanos. Se consigue eso. Es una actitud del corazón, andar siempre humillado delante de Dios. Así viven los piadosos, pidiendo perdón por todo. Perdóname, hermano, perdóname, Señor. Ay, Señor, perdóname. Ay, Señor, mis ojos se viraron para allá. Ay, Señor, mis oídos se prestaron. Ay, Señor, lo que hablé. Ay, perdóname, Señor. Ay, juzgué tan rápido a mi hermano, sin saber nada, juzgué. Esto te libra del mal, no solamente delante de Dios, sino delante de los hombres. Porque cuando el chismoso te llama y la gente a veces que anda defendiendo su causa, cuando una persona te está hablando contra de otra persona, tú tienes que ser sabio. Cuando tú vas donde otra persona y la otra persona no te habla mal de este, tú dices: el cristiano es este, el bandido es este me quiere ganar para su causa. Por eso está hablando en contra de los ministros, en contra de la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un fracasado. Ese es un fracasado espiritual, que fue aconsejado, que fue amonestado, que no se conformó con la palabra de Dios, que fue excluido de la comunión de los santos. Y por su fracaso, entonces quiere ganar a fracasados para su causa. Pero si tú eres sabio, dice: este no tiene nada de espiritual, porque un espiritual no habla de esa manera. Ojalá que Dios te dé entendimiento. Amén. El espiritual no juzga antes de tiempo. El espiritual siempre le tira el manto del amor y dice: el amor cubre multitud de faltas. El espiritual dice: no digas eso, tú no sabes eso para que tú lo juzgues. No, es que no sabemos eso para estar juzgando antes de tiempo. No lo sabemos. El espiritual dice: yo soy sabio y yo sé que es injusto juzgar a una persona y condenarla sin ser juzgada, porque aún entre los hombres nadie es culpable hasta que le muestran lo contrario. Solamente en la iglesia habla mal de una persona y dice: ese fulano está en adulterio. ¿De verdad? Y ya lo creo y se lo da. ¿Sabe que fulano está en adulterio? ¿Sabe que está en adulterio? ¿Por qué no llama al hermano? Óyeme, me dijeron que estás en adulterio. Ay, que me da vergüenza preguntárselo. ¿Y qué va a decir? ¿Y quién te va a hacer chismoso? Porque si está tan interesado en saberlo, pregúntaselo a la persona. No salga a divulgar una cosa que tú no has probado todavía. Y después que te confrontan: tú dijiste eso. Yo no he dicho nada. También eres mentiroso. No. Así vive un santo. Así vive un santo. Y si por casualidad se le va la lengua, porque la lengua es más rápida que la mente y mucho más ligera que el espíritu a veces, especialmente cuando están en la carne. Entonces: ay, Señor, ¿qué fue lo que dije? Y si lo dije delante de otro, salgo a decir: ¿sabes que te murmuré? Está hablando con fulano y vino, o con una persona, no quiere decir la persona, y me salió un comentario acerca de ti. Perdóname, hermano. Ya limpio mi conciencia y no estoy con cosas metidas en la cabeza y así.
Una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres. Un cristiano feliz, en paz con Dios y con los hombres, en armonía con Dios y con los hombres. Tan fácil. Pero ¿por qué ponemos una careta para vivir siempre afligido, amargado, triste? Porque hay del hipócrita, cuán mal se vive. Cada vez que lo confrontan, no, yo no dije eso, no tal cosa, no. Ya. Ese camino lo sé, así andaba yo antes, dígale usted. Pero ya yo soy un hombre nuevo en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que un día los santos juzgarán a los ángeles y juzgarán al mundo. ¿Y cómo vamos a juzgar a los demás si nos comportamos como los demás? Solo el que es como Dios puede sentarse como autoridad a deliberar. Que Dios nos ayude. Pero esa es la verdad. Termina el salmista diciendo: tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. El que vive en luz tendrá siempre la lámpara encendida, porque el Dios de luz ilumina a los que aman la luz, a los que no se esconden a la luz. Y sabes, mi hermano, que lo que Dios nos está dando con este mensaje es luz, porque luz es conocer con diafanidad a Dios. La luz es transparente. A través de la luz todo se ve. Y Dios es luz. Por eso a Dios cuando lo vemos, lo vemos. Y el que vive bien, como dice ahí, en justicia, en misericordia, en rectitud, en limpieza, amando el bien, sin perversidad, con pureza de corazón, con sinceridad de corazón, no solamente va a ser aprobado por Dios en el juicio, y promovido, y premiado, y galardonado. Y escuchen el 29: contigo desbarataré ejércitos. Ahí como se siente David después de pasar por el juicio de Dios. Contigo desbarataré ejércitos. Así habla alguien que fue aprobado por Dios. Usted sale del tribunal diciendo: el juez me aprobó y me dio una lámpara y aumentó mi luz y me dio fuerza para desbaratar los ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. Wow. ¿De dónde sale esa dinamita? Esa seguridad de la aprobación de Dios. Amén. Y termina el 30: en cuanto a Dios, en cuanto a Él, en otras palabras, yo he hablado de mí y de lo que Él me ha dado, pero en cuanto a Él, te voy a decir ahora lo que es Él. ¿Quieres saberlo? En cuanto a Dios, perfecto es su camino, íntegro es su camino, perfecto, y acrisolada la palabra de Jehová. En otras palabras, la palabra de Dios pasó por el fuego, por el horno, y ha salido purificada 7 veces. Y esa es la que me purifica a mí. Escudo es a todos los que en Él esperan. ¿Qué es? Escudo alrededor de los que en Él esperan. El cristiano maduro no solo se conforma con la paz de la justificación, sino con la victoria de la santificación. ¿Usted entendió? Échele mano a ese pensamiento, porque fue inspirado y salió en este momento de la boca de Dios. Nunca lo había escuchado.
El cristiano sabio no solamente se conforma con la paz de la justificación en Cristo, sino con la victoria de la santificación en el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Y ya podemos entender cuál es la norma del juicio de Dios, el propósito del juicio de Dios, la manera de Dios de liberar y recompensar en el juicio. Porque la motivación del juicio no solamente debe ser que Dios me apruebe, sino que Dios se agrade. Instruyendo, óyelo, iglesia de las naciones. Jehová nos está instruyendo para juzgar, porque un día nos sentaremos en su trono a juzgar a las tribus de Israel, porque un día nos sentaremos a juzgar a los reyes de la tierra, porque un día nos sentaremos a juzgar a los ángeles de Dios. Y estamos aprendiendo justicia, aprendiendo misericordia. Estamos siendo instruidos por Dios. Ojalá que el Espíritu de Dios te dé amor por el juicio. El Espíritu de Dios te haga entender el propósito del juicio. El Espíritu de Dios te ilumine en esta hora y te motive a vivir aprobado por Dios todo el tiempo en Cristo Jesús, viviendo siempre para agradarle en todo. Que tú puedas no solamente agradar a Dios con la vida que estás viviendo en Cristo Jesús, sino que tu vida es un testimonio para los demás, para que los demás por causa tuya glorifiquen al Señor y te puedan tomar a ti por el cinto y te digan: llévame a tu Dios, porque tu vida me ministra, tu vida me llena. He podido conocer a Dios a través de tu vida. Ese es el deseo de Dios con tu vida, y más el propósito de Dios con tu vida. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.